Palabra Fiel presenta Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. Muy buenas noches, hermanas. Es un gusto recibirles, verles nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, porque sabemos que todo buen regalo y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, al cual oramos en esta noche para que sea Él el único protagonista en medio de cada una de nosotras para la edificación de nuestra vida a través de la exposición de su palabra. Hermanas, me da mucho gusto conocer en esta noche la historia de esta mujer que va a traer a nuestra vida una gran enseñanza acerca de su vida, de su ministerio y de su muerte y resurrección por el poder del Señor Jesús. La historia de esta noche, hermanas, la vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 9, de los versículos del 36 al 42. Si gustan ir abriendo la palabra de Dios, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 36 al 42. Y bien, hermanas, vamos a comenzar hablando acerca de Dorcas o Tabita. También es conocida así, es decir, Dorcas es un nombre en griego y Tabita proviene de la palabra hebrea, que significa Dorcas. Entonces, la palabra no nos muestra a ciencia cierta la edad de Dorcas. Algunos comentaristas deducen que pudo haber sido una mujer en una edad joven, otros dicen que joven, pero ya un poco más madura. Bueno, a ciencia cierta no nos lo menciona, pero sí nos menciona que esta mujer pertenecía a la iglesia de Jope, que fue establecida por Felipe, el evangelista, y fue conocida precisamente como una iglesia que evangelizaba y mostraba gran ayuda social en la etapa de la expansión del evangelio. Dorcas es una mujer que vivía muy cerca de las mujeres de su comunidad y a su vez esto le permitía a ella ver la posición y la condición en la que se encontraban algunas de las mujeres de esa ciudad, de ese momento. Entonces vamos a ver a Dorcas, que primeramente el versículo 36 del capítulo 9 nos dice así. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aquí vamos comenzando nuestro estudio y nos dice primeramente que había una mujer en Jope. Y Jope era una antigua ciudad cananea sobre la costa de Palestina. Este era un puerto marítimo que se encontraba entre Egipto y lo que hoy es conocido como Tel Aviv, una ciudad grande de Israel. Dorcas entonces pertenecía, recuerden que ahorita estamos en el libro de los Hechos, y entonces nos está hablando de que ella pertenecía a la iglesia primitiva. Y la palabra nos dice que ella abundaba en buenas obras. Es decir, no solamente era una mujer generosa, sino que abundaba. Es decir, iba más allá. Estaba haciendo su generosidad doblemente realizada por ella. Ella era una mujer también discípula, y recordemos que un discípulo, desde luego, es un seguidor de la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque ha decidido responder a un llamado que Dios le ha hecho. Busca deliberadamente conocer más de la palabra. Si nosotras, hermanas, nos consideramos que somos discípulas del Señor, por eso hoy estamos aquí a los pies de Dios a través de su palabra conociendo, debemos de considerar que las características de un discípulo es precisamente responder al llamado que Dios nos ha hecho y buscar deliberadamente, es decir, sin parar, constante, frecuentemente, conocer la palabra de Dios. Un discípulo también es motivado, desde luego, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que cree en la palabra del Señor. Pero un discípulo también tiene que ser una persona que tiene que tener una disciplina. Y de la disciplina pasamos a que un discípulo debe de tener pasión por la labor de parecernos cada día más a Jesús. Desde luego, es una tarea que no es sencilla. Y Dorcas esta noche nos va a mostrar que es posible cuando ese llamado lo hemos guardado fielmente y estamos seguras de que lo tenemos. Ojalá que cada una de nosotras que estamos aquí esta noche sepamos ya a estas alturas si verdaderamente somos discípulas de Jesús como lo era Dorcas. Dorcas estaba viviendo una situación no fácil. Precisamente ahorita estamos viendo todos los domingos el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos viendo el costo del llamado, el precio que había que pagar en estos momentos en el que la palabra del Señor estaba siendo esparcida. Así es que Dorcas nos muestra esta noche que es una mujer que era una mujer discípula y que también tenía un ministerio dentro de este llamado. Quiero comentarles que la palabra Tabita quiere decir gacela y la gacela es un símbolo de belleza y de hermosura, pero también tiene una cualidad de que la gacela es muy rápida, es decir, actúa rápidamente, no lo piensa mucho, sino que es hermosa, es bella, pero también es muy rápida. En la palabra del Señor, entonces, nos está enseñando en esta noche a través de Dorcas que nosotras tenemos que participar dentro de las obras de la iglesia, de este ministerio. Recuerden que no somos salvas por obras, pero sí somos salvas para hacer buenas obras. Así es que repitiendo, decimos, no somos salvas por obras, pero sí somos salvas para hacer buenas obras. Así es como estamos viendo cómo Dorcas andaba precisamente en buenas obras. Es una mujer que había entendido y que había escuchado que tenía que seguir el ejemplo que Jesús ya había dejado a través de su paso por esta tierra. Ella tenía muy bien entendido por parte de Jesús que él estaba muy dedicado a ayudar a todas las personas que se encontraban en necesidad. Entonces, Dorcas, al ver la situación de las mujeres que la rodeaban, donde ella se encontraba, pues desde luego que ella dispuso tener el ministerio. ¿Qué sucede con el ministerio? Recordemos que a todos nos ha sido dado un don, un talento que nosotros tenemos que utilizar para la obra del Señor. Entonces Dorcas era una mujer que era conocida por ser una mujer que costuraba, que cosía. Y ella con sus manos también, aquí estamos viendo en la imagen, que ella se dedicaba a hacer túnicas, a hacer
esas vestimentas para las mujeres que se encontraban en situaciones que no podían tenerlas y que ella veía que se encontraban en una situación de necesidad. Específicamente, Dorcas se enfocaba en las mujeres viudas y esto traía para ella una parte de mostrar un corazón generoso. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 11:25 que el que es generoso prospera y que por otro lado también la palabra nos recuerda que Dios ama al dador alegre. Es decir, nosotros tenemos que ser esas mujeres que demos a través de los talentos que Dios nos ha permitido desarrollar, pero que también lo debemos de hacer con un corazón alegre. ¿Hay alguna otra porción de la Biblia, segunda de Corintios 9:9, que nos dice que con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas siempre? Y eso era precisamente lo que estaba sucediendo con Dorcas. Ella estaba utilizando esta habilidad que Dios le había dado y ante la necesidad que ella veía, entonces ella utilizaba sus manos para coser esas túnicas. En esos tiempos, hermanas, no crean que es como ahora que tenemos la Parisina y Modatelas y una tienda tras otra de telas. Entonces, esto también nos habla de un esfuerzo muy grande por parte de ella para poder hacer estas túnicas. Las personas que, bueno, en algún momento Dios nos ha permitido diseñar alguna prenda, sabemos que también tenemos que desarrollar mucho la creatividad para poder imaginarnos lo que nosotros queremos que podemos crear a través de esos pensamientos que Dios nos permite desarrollar y para después ver transformadas las cosas. Era lo que hacía Dorcas. Dorcas era la que, desde luego, a lo mejor habían mujeres de diferentes flexiones y esto era lo que también ella tenía que considerar. Imagínense la habilidad de Dorcas para ver, ¿no? Los cuerpos de las mujeres conforme su edad va avanzando, muchas veces pueden ser más gorditas, pueden ser más flaquitas, pueden ser altas, pueden ser chaparritas. Entonces, imagínense la habilidad que tenía Dorcas para poderle hacer a cada una de ellas una túnica y que pudieran darle ese uso. Entonces, este era el corazón de esta mujer que estamos viendo en esta noche. El apóstol Pablo nos da una explicación muy amplia a través del capítulo 8 de Segunda de Corintios, del capítulo 8, del 10 al 14. Solamente yo les voy a leer una parte, pero si ustedes tuvieran la oportunidad de leer el capítulo completo de Segunda de Corintios, capítulo 8, vamos a ver que precisamente nos va a dar una muestra que dice, es más, el título del capítulo dice estímulo a la generosidad. Y yo les voy a leer solamente del 10 al 14 y quiero que pongan mucha atención para que ustedes vean lo que nos está compartiendo el apóstol Pablo con respecto a la generosidad. Dice la palabra de Dios así. Yo les leo otra versión esta noche, pero en realidad, bueno, viene siendo lo mismo. Dice versículo 10, el apóstol dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Aquí ya estamos hablando de que no solamente es el deseo de dar, sino también de querer hacerlo. Dice el versículo 11, lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan lo que de buena gana propusieron. ¿Sí? Entonces dice,
según sus posibilidades. Era lo que estaba haciendo Dorcas. De acuerdo a las posibilidades que ella tenía, eran las que ella estaba utilizando y de buena gana propuso crearles estas túnicas. Dice versículo 12, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene y no según lo que no tiene. Es decir, nosotros tenemos que dar según lo que tenemos, no según lo que no tenemos. Dice el versículo 13, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Aquí está siendo el apóstol Pablo muy claro con respecto a las cualidades y las características que nosotros tenemos que observar en la generosidad. El apóstol primero nos dice, no es que nosotros tenemos que querer hacer esto, este bien, ¿sí? Querer hacerlo, no solamente desearlo, querer hacerlo, cumplirlo de buena gana, hacerlo de buena voluntad. Y lo que siempre hacemos de buena voluntad, es decir, de todo nuestro corazón, siempre será bien recibido, siempre se dará y será bien recibido, ¿sí? No se trata de que nosotros suframos, sino de que se trata que nosotros también tengamos esa empatía con las personas que tienen una escasez o que están sufriendo por no tener las cosas y entender que en su momento nosotros lo estamos haciendo, pero que posiblemente también la vida dé vueltas y el día de mañana que nosotros necesitemos, habrá alguien que también extenderá su corazón y nos podrá dar algo de lo que ellos tienen. Entonces, el apóstol Pablo nos está mostrando una versión y una cara muy clara acerca de lo que es la generosidad. Y Dorcas en este momento pues nos está mostrando a través de su ministerio que bueno, pues ella cosía estos vestidos para estas mujeres que precisamente se encontraban en necesidad. Recuerden lo que Dios nos dice en Proverbios 31, específicamente 31:13 con respecto a la mujer virtuosa y dice, ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Y era lo que estaba haciendo Dorcas. Entonces estamos viendo también en ella que ella nos está dando ese ejemplo de ser esa mujer virtuosa. Ya estamos viendo que ella es una mujer generosa, que es primeramente una mujer discípula, porque la discípula es la que ha tomado esa decisión de seguir las enseñanzas de su maestro. Ese es el primer paso. Y después ella está mostrándonos su corazón generoso, su corazón de bondad. Y también estamos viendo ahora que el siguiente paso es que ella está considerada ya ser una mujer virtuosa, porque ella precisamente de las telas que ella tenía, con sus manos hilaba las túnicas para dárselas a las mujeres viudas que se encontraban en necesidad. Dice también Proverbios 31:19, tiene sus manos ocupadas en el hilado y con sus dedos tuerce el hilo. ¿Qué nos está hablando también la palabra acerca de la condición de las mujeres viudas? ¿Por qué Dorcas se fue y se inclinó hacia ellas? Porque dentro de los dones y talentos que el Señor nos da, Él inquieta nuestro corazón para utilizarlo a través de lo que Él quiere que nosotros desarrollemos ese talento y ese don.
no es el mismo que le da Patty, no es el mismo que le da Almita, no es el mismo que le da a Jackie, no es el mismo que Dios me ha dado a mí. Pero lo que sí Dios nos ha llamado es que el don, el talento que el Señor nos ha permitido tener, porque la palabra dice que a cada uno se nos ha sido dado uno, es decir, no, nadie puede decir, es que ella tiene y yo no tengo. No, porque entonces la palabra de Dios mentiría y la palabra de Dios no miente. Entonces, si la palabra de Dios dice que a cada uno nos ha dado un don y un talento, es que cada una de nosotras lo tenemos y tenemos que utilizarlo en bien de los demás, en bien de la iglesia, en bien de los hermanos, en bien de la gente que conocemos. Dorcas se enfocó en las mujeres viudas. Y también, ¿qué nos dice la palabra acerca de las viudas? Dice Primera de Timoteo 5:16, dice, si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Aquí tenemos que entender muy bien esta parte de la palabra porque dice, si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas. La primera responsabilidad es para la familia. Si nosotros tenemos familias, nosotros conocemos a mujeres que son viudas, lo primero es que la familia debe de darle ese cuidado y esa protección. Eso es lo primero que se debe de hacer. Dice esta palabra en la segunda parte, dice, entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. La iglesia también tiene esta labor social que hacer dentro de su comunidad, pero dice la palabra que es para atender a las viudas que están realmente solas, que no tienen familia, que no tienen quien las vea, que no tienen ninguna posibilidad. Muchas de ellas se encuentran ya en una edad adulta. Muchas también están jóvenes y quizás a lo mejor son jóvenes que están enfermas y también se encuentran solas y no lo pueden hacer. Entonces ahí es donde la iglesia tiene esa responsabilidad de velar también por ellas. Pero si hay viudas que tienen familia, la familia es la que debe primeramente de atenderlas. Entonces, estamos viendo que Dorcas sí atendía al llamado para encargarse de ver a estas mujeres que se encontraban en esta condición. Ella tenía el talento o la cualidad o la virtud de que era una mujer que sabía costurar. Y entonces ya vimos lo que dice Proverbios de la mujer virtuosa que tejía con sus manos, ¿verdad? Hilaba y hacía túnicas. Y dice nuestra palabra que estamos viendo esta noche en Hechos 9:39. Vamos a ir ahí. Bueno, antes de ir a 9:39, vamos a ver que ella ayudaba a los pobres y puso desde luego su don al servicio de la iglesia de Jope. Recordemos que ella estaba en esta comunidad. Ella era una mujer de esta iglesia y dentro de esa iglesia, de ese lugar donde ella se encontraba, es donde ella estaba desarrollando esta labor. Es decir, puso su don al servicio de Cristo, pero lo estaba haciendo a través de las hermanas que ella conocía. Cuando nosotros hacemos algo para los demás, estamos haciéndolo como para Dios. Y si nosotros siempre lo entendemos así, de verdad que vamos a darle un giro totalmente diferente a nuestros pensamientos, porque vamos a saber que todo lo que hacemos, lo hacemos para el servicio del Señor. Y dice el versículo que le sigue, en Hechos 9:37, dice que en aquellos días, dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron
en una sala. En aquellos días enfermó y murió. Como todos, tenemos que llegar a esa parte de nuestra vida, a esa condición. En el caso de Dorcas, dice que ella enfermó y murió. Y dice, después de ser lavada, la pusieron en una sala. Recordemos que estamos viendo también ritos y costumbres que se utilizaban en ese tiempo. Así es que uno de los ritos judíos era precisamente el lavar el cuerpo. Hasta la fecha, muchos judíos ortodoxos utilizan esta costumbre como una señal de purificación y llevan a cabo este tipo de costumbre. En ese momento también se acostumbraba a hacerlo en esa ciudad y vestían al cuerpo con una vestimenta de lino blanco. Hasta la fecha también acostumbran a hacerlo. Y hoy, bueno, podemos ver que parte de esta costumbre es que también existe en ese momento de estar haciendo esta tradición un encargado que vigila el cuerpo desde el momento en el que lo están lavando hasta que lo entierran. Si es mujer, las mujeres deben hacerlo, y si es hombre el que ha fallecido, pues son hombres los que deben de lavar este cuerpo y ver que se entierra. Entonces, aquí estamos viendo que esto también lo vivió Dorcas, porque era parte de una costumbre y una tradición judía que se estilaba en ese momento, al ella enfermar y morir. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra a partir del versículo 39 al 42. Y dice así, dice el 38, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aquí estamos viendo cómo a la muerte de Dorcas o de Tabita, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía cuando ella muere y la comunidad y las mujeres a las cuales ella servía se enteran de esto? Desde luego que sufrieron mucho, sintieron un gran dolor. ¿Por qué? Pues porque ella era una mujer que ante ellas tenía un alto valor, y no solamente para ella, sino también para toda la comunidad a través de este servicio que ella hacía. La iglesia, desde luego, nos dice que mostró un gran dolor y luto por ella. Esto también nos debe a nosotros recordar y nos debe de traer a la memoria qué sucedería si nosotros muriésemos hoy. ¿Cómo seríamos recordadas nosotras dentro de nuestra comunidad? ¿Cómo estamos nosotros utilizando esos talentos que Dios nos ha dado para ayudar a los demás? ¿Qué estamos haciendo con el ministerio que el Señor nos ha llamado a hacer? ¿Lo estamos deteniendo? ¿Lo estamos guardando?
o verdaderamente lo estamos utilizando para el bien de la iglesia, para el bien de los creyentes, de los hermanos, de nuestra comunidad, de nuestra familia, de donde nosotros hoy nos encontramos. Verdaderamente nuestra vida testificaría, como lo hacía Dorcas, que toda la comunidad viviendo, ella teniendo vida, testificaba que a Cristo servía, a Cristo seguía y hacía lo que Cristo le permitía hacer a través de ese talento. Porque también a la muerte de ella, pues también, desde luego, también con su muerte testificó, porque acabamos de leer que ante este dolor, pues toda la comunidad, dice, llamaron al apóstol Pedro, que se encontraba en Lidia, cerca de Jope, y pues le rogaron que viniese, ¿verdad? Y cuando vino, pues le lloraban y las viudas rodeaban el cuerpo de Dorcas y mostraban lo que ella les había regalado, lo que ella les había construido con sus propias manos. Y entonces vamos a ver el poder de Dios a través del apóstol Pedro, quien dice que oró y le dijo, levántate, y ella abrió los ojos y se reincorporó. El Señor en este momento, en la iglesia primitiva, estaba permitiendo que muchas manifestaciones del poder de Dios fueran visibles para que más gente creyera en Dios, para que más gente creyera en el Todopoderoso. Así es que este suceso de Dorcas, Dios le concede al apóstol Pedro que a través de su oración y del poder de Dios ejerciéndose en él, Dorcas tuviese un estado de resurrección. Y estamos viendo, hermanas, esta noche, cómo también estaba siendo recordado quizás en ese momento cuando la palabra de Dios nos dice que también recordemos cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y en esta ocasión el apóstol Pedro también estaba trayendo a mente eso y estaba poniendo por obra lo que ya el Señor le había mostrado, había permitido que el apóstol Pedro viviese andando con él. Así es que vemos que el apóstol Pedro no dudó y bajo la fe y bajo el poder de Dios ocurrió este gran milagro. Desde luego que este ha de haber sido un momento de una inmensa alegría para toda la comunidad y para toda la gente que estimaba y que quería tanto a Dorcas por este tipo de acciones que ella tenía. Así es que, hermanas, creo que tenemos mucho que aprenderle a Dorcas, tenemos que ser cada una de nosotras una Dorca, porque si bien hemos sido llamadas a caminar con el Señor, hemos recibido ese llamado especial dentro de miles y millones de mujeres alrededor del mundo, y el Señor hoy nos tiene aquí. Tenemos no solamente que decir, soy cristiana, tenemos que dar muestra de ello. Estamos rodeadas de gente que nos ve, de gente que nos observa, de gente aún que espera de nosotros ver un cambio diferente, ver que ante todas las mujeres que están afuera actuando en base a sus pensamientos, porque humanos, porque todavía Dios no las ha tocado, esperan las mujeres al conocer una mujer cristiana, ver por lo menos una partecita de esos frutos del Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. Como lo hemos visto en esta noche, no somos salvas por las obras que nosotros lleguemos a hacer,
pero sí somos y hemos hecho salvas, Dios nos ha hecho salvas para nosotros poder hacer buenas obras. Así es que la palabra de Dios nos viene a recordar en esta noche que cada don que el Señor nos ha dado debemos de ponerlo a su servicio, que debemos, si nosotros queremos ser estas mujeres virtuosas, debemos de ser hermosas desde adentro. Recuerden que lo que está en nuestro corazón es lo que nuestra boca hablará, lo que nuestras acciones dirán. Así es que Dorcas abundaba en buenas obras y dice que abundantemente, no es de lo que me sobre, no es de lo que yo no tengo, es de lo que yo tengo, de lo que Dios nos ha permitido tener, de lo cual ella compartía para abundar en buenas obras. Nosotros no podemos ser salvas por sí mismas. Dios nos ha salvado, Él nos ha rescatado, Él ha mostrado las buenas obras para que nosotros anduviésemos hoy en ellas. Así es que el Espíritu Santo nos ha dado una vida nueva, nos ha permitido como consecuencia de este estadio con el Espíritu Santo, de tener una vida que haga buenas obras. Pero nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado. La resurrección de Dorcas, este milagro que el Señor permitió tener en la vida de ella, desde luego que trajo a muchos de la región de Jope a que creyeran en el Señor. Quizás lo que nosotros hoy hagamos a través de ese talento que Dios nos ha dado por los demás, permita que los demás vengan y crean en el Señor, crean en lo que ese Dios todopoderoso puede hacer a través de la vida de nosotros. Dios espera de nosotros que actuemos, no que permanezcamos pasivas. Dorcas, como su nombre lo dice, esa gacela, ese símbolo de rapidez, ella era pronta para actuar. Nosotros tenemos también que ser prontas para disponernos a poner al servicio lo que Dios nos ha dado. Ella tejía túnicas. Muchas esperamos que el ministerio sea un ministerio visible, que los demás nos observen, pero hoy Dorcas nos está enseñando en esta noche que ella simple y sencillamente con lo que ella tenía y con lo que ella creaba y con lo que en su corazón nacía, ella lo estaba dando al servicio de los demás, como si fuese para el Señor. Si tú tienes hoy un llamado para un ministerio que no es de grande tribuna ni de grande plataforma, pero que Dios ha puesto en tu corazón que lo hagas, hazlo, porque esa será una muestra de que Dios está actuando en ti y sobre todo de que las demás mujeres que te observan puedan ser traídas a los pies de Cristo a través de lo que tu corazón está desarrollando. ¿Por qué? Porque Dios está morando en él. Dorcas en esta noche nos inspira a ayudar a los demás, a tener un espíritu de servicio, a mostrar que Cristo ha transformado nuestro corazón y que se encuentra agradecido. Por eso es que las obras que nosotros hoy llegamos a hacer serán el resultado de esa fe genuina que es visible para los demás. Dorcas mostraba una fe viva, una fe dinámica que se movía, que no estaba pasiva, que actuaba. Así es que creo que Dios ha tenido a bien esta noche traernos la historia de esta mujer
No sé si ustedes tenían algún conocimiento acerca de ella, y si no, damos gracias a Dios en esta noche porque el Señor nos muestra el gran ejemplo que nosotros tenemos que seguir para ser esas mujeres virtuosas que Dios quiere que seamos. Palabra Fiel presentó Ministerio Mujeres Revestida y Fortalecida. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom.